tardes para nosotros. Puede ser que sea buenas noches para ustedes. Somos Juan Marcos y Elizabeth de la iglesia de 24 de septiembre en Córdoba. Les mandamos muchos saludos a todos y queremos agradecerles por la oportunidad que nos dan para poder compartir juntos un tema sumamente importante para la salud, para la vida cotidiana de una familia que quiere fortalecerse y quiere cimentarse sobre cosas importantes en el Señor. Y el tema es la administración en el hogar. Pero antes de tratar ese tema, les vamos a proponer una dinámica. Algo muy especial que pueden hacer y que tienen que hacer los dos juntos, ¿sí? Para eso les vamos a pedir que cada uno busque su papel y su lápiz o lapicera. Va a ser muy fácil. Así que les pedimos que lo busquen, lo tengan a mano y lo que simplemente tienen que hacer, una vez que hayan cumplido con eso, es pensar en lo siguiente. Vamos a suponer que su cónyuge o su pareja recibe por algún medio un monto de dinero equivalente a un mes de sueldo. ¿Sí? Extra a lo que habitualmente tiene. Entonces, lo que les proponemos es que respondan 3 simples preguntas. Cada uno la tiene que responder solo, sin que el cónyuge sepa qué es lo que están respondiendo. Se la guardan para ustedes, por lo menos por ahora, ¿sí? Vamos con la primera pregunta. Primera pregunta. Es personal. ¿Vos crees que si tu cónyuge recibe ese monto de dinero, te lo va a decir? La respuesta es por sí o por no. Solamente eso. Vamos con la segunda pregunta. Si la respuesta anterior fue sí, ¿decidirían entre los dos el destino de ese dinero? La pregunta 3. ¿Qué destino le darían a ese dinero que recibieron? Les pedimos que respondan con absoluta sinceridad, que escriban sus respuestas en el papel y que se las guarden para cada uno. En un ratito vamos a volver sobre esas preguntas. Y ahora vamos a disponernos, no solamente con el lápiz y con el papel, sino con la Biblia y con mucha atención a ver cuáles son los principios, los errores que cometemos y las bases que nos pueden llegar a ayudar a reflexionar en cómo estamos administrando en el hogar lo que el Señor nos da. Bueno, ¿buscaron las Biblias? Vamos a basarnos en ella, en la palabra de Dios, para poder entender sus consejos, sus preceptos y su guía, y no en nuestro propio criterio en cómo ser buenos administradores, cómo administrar en el hogar. Busquemos en Proverbios, capítulo 3, versículo 9, como eslogan, como versículo lema que va a ser el conductor y va a ser nuestra referencia para poder analizar y entender y corregir qué estamos haciendo mal y poder fortalecer lo que hacemos bien. Proverbios capítulo 3, versículo 9, yo te voy a leer en la traducción de Internacional porque tiene por ahí palabras un poquito más claras a la hora de entender los conceptos. Dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Salomón, que es el hombre más sabio, nos dejó este concepto y el Espíritu Santo lo inspiró a él para que nos trasladara a dónde está la verdadera esencia de nuestro objetivo y de nuestro fin. El dinero, los bienes, como dice otra traducción que podemos tener, ya sea una casa, ya sea un auto, ya sea un viaje, ya sea la ropa o la comida que comes día a día y que administras con mucho cuidado para poder llegar a fin de mes, no tiene que ser nuestro objetivo. Tiene que ser un medio para llegar a el objetivo verdadero que tenemos que tener en lo personal y como familia, que es el honrar al Señor. Lo mucho o poco que tengamos, debemos dirigirlo en honrarle a Él. Una vez un autor escribió: nunca cometas el error de pensar
que puedes usar bien tu dinero usando tu sentido común en lugar de usar la sabiduría bíblica. Las decisiones que nosotros tomamos en cuanto a la administración del dinero y de los bienes que tenemos siempre están basadas en nuestros principios. Así que el problema, o lo más importante en realidad, es determinar con un criterio sabio esos principios. O sea, ¿por qué nos vamos a regir? Nos podemos regir por nuestro criterio personal, por nuestra experiencia, por las enseñanzas de nuestros padres, por la influencia de la sociedad, por lo que hemos aprendido en el colegio o en la universidad, y pueden ser fuentes buenas para proveernos herramientas. Pero la verdadera fuente, la más confiable, siempre está en la palabra de Dios. Por eso es importante que los principios por los cuales nos vamos a manejar como matrimonio y como familia tienen que estar basados en la palabra de Dios. Siempre esos principios buscan este objetivo que acabamos de leer, el honrar a Dios. Y tal vez naturalmente no sepamos cómo hacerlo, o no sepamos cuál es la mejor forma de hacerlo, pero aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador tenemos un Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita para tomar buenas decisiones, para ser sensibles y seguir siempre la voluntad de Dios. Y como somos un equipo, somos un matrimonio que juntos encaramos y proyectamos estas cosas, tenemos que tener una visión común. No podemos tener diferentes puntos de vista. Si utilizamos la palabra de Dios como referencia, podemos comprender que tenemos que tomar decisiones en conjunto, decisiones que estén puestas de acuerdo entre los dos, y cualquier diferencia, cualquier motivación distinta, acordarla. Porque Dios en el jardín del Edén formó un equipo y dotó al hombre y a la mujer en sus diferencias de capacidades para complementarse, para que cada uno con su óptica masculina y concreta o con su óptica femenina de poder ver con ese sexto sentido lo que el hombre no puede ver, cómo complementar ese equipo a la hora de tomar decisiones y entender que tenemos distintas responsabilidades y que uno sin el otro no podemos conseguir ese honrar a Dios, porque Dios busca que lo honremos como una sola persona que somos como matrimonio. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Aleja de mí la falsedad y la mentira. En resumen, Señor, quiero ser transparente. No quiero que haya nada oculto. No quiero que haya secretos. No quiero que haya un doble discurso. No quiero ser como Ananías y Zafira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. El sabio, cuando escribe estas cosas, le pide al Señor, Señor, quiero ser equilibrado. Señor, necesito tener un criterio equilibrado, pero que venga de tu parte. No de lo que yo creo que puedo ganar o alcanzar por mis propios medios, sino que dependo de ti para poder manejarme de manera criteriosa y de manera que te honre. Por eso ahora lo que nos gustaría es tratar de que juntos podamos rápidamente ver algunas realidades que hay veces que cometemos o en las que caemos en nuestro matrimonio, que podamos identificar cosas que no están del todo bien, aunque pueden ser buenas, pero realmente la palabra de Dios nos sugiere algo mejor, y que podamos ser confrontados en el buen sentido y poder tomar la decisión de adoptar los principios bíblicos que reemplacen a aquellos con los que nos hemos estado manejando dentro de nuestro matrimonio. ¿Les parece? ¿Están preparados? Vamos a ver cada uno de ellos. Uno de los principales errores, de los primeros errores que solemos cometer a la hora de administrar los bienes que tenemos, es de olvidarnos de que lo que tenemos no es solamente el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de largas horas dedicadas a nuestro quehacer diario. Porque en realidad si tenemos un título, a los que son profesionales, si tenemos un oficio, si trabajamos en relación de dependencia o tenemos un puesto de trabajo, en realidad todo eso le pertenece a Dios. Dios nos los ha provisto y prestado para que seamos buenos administradores, para que a través de esas herramientas podamos mantener a lo más importante que tenemos, que es nuestro matrimonio y nuestra familia.
Hay veces que pasa el tiempo y en lo cotidiano nos olvidamos de este principio. Dios siempre ha sido el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores temporales de lo que tenemos. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Nosotros libremente podríamos tomar este pasaje no solamente para los que son ricos, porque depende de cada uno qué sería riqueza y qué no, sino para todos, para los que llegamos con dificultad a fin de mes, para los que nunca llegamos a fin de mes, para los que llegamos a fin de mes súper tranquilos y tenemos para darnos gusto. Podríamos tomarlo todos y realmente hacerle caso y cambiar estos principios en nuestra mente. Pongamos nuestra esperanza no en las cosas materiales, ni en las riquezas, ni en el título que tenemos, sino en Dios, porque todo le pertenece a Él y todo tiene que ser para honrarlo a Él. El segundo error que cometemos habitualmente, o que vemos que alguien puede llegar a cometer, es darle valor a la persona, darme valor en lo que soy, o darle valor a otro de lo que es por lo que tiene. Y en realidad, el resultado, el verdadero valor de nuestra esencia, de nuestra persona, está puesta en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, en cómo Dios nos vio, en lo que Dios estuvo dispuesto a entregar por amor a cada uno de nosotros, que fue la persona de su propio Hijo para rescatarnos de nuestra condenación. Y en lo cotidiano, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, nos vemos como personas como el resultado de eso y nos desmerecemos. O a veces cuando logramos algo, cuando tenemos algún éxito, cuando tenemos una posibilidad de un ascenso o conseguir un trabajo, nos sentimos valorados por eso. La realidad es que lo que tenemos no le da realmente el valor a nuestra persona como quizás la sociedad te quiera hacer ver. Ni tampoco tenemos que ver a los demás por lo que tienen, sino por lo que realmente son en su interior. Segundo error, entonces, que no debemos cometer es darle el valor a la persona por las cosas materiales. Otro de los errores que solemos cometer cuando recibimos nuestro ingreso, cuando nos pagan el sueldo, a principio de mes o a fin de mes alguno, cuando cobramos honorarios, los que somos profesionales, cuando cobramos un trabajo, los que tienen un oficio al terminar de hacerlo, cometemos el error de no dedicar en ese momento el tiempo y el espacio necesario para juntos, el matrimonio, la familia, decidir cuánto separamos para el Señor. Ese es el momento ideal para determinar qué porcentaje o qué monto vamos a destinar para entregarlo como ofrenda o como diezmo, pero para separarlo para el Señor. Fíjense lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo. Y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Nosotros tendremos que separar de acuerdo no a lo material que recibimos, sino de acuerdo a todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios, las materiales y las que no son materiales, porque realmente Dios nos bendice en abundancia y hay cosas que no se miden de manera tangible y nuestro corazón tiene que ser un corazón agradecido. Así que el momento de recibir el pago, ese es el momento ideal para separar la ofrenda o el diezmo. Más adelante vamos a ver los puntos de las buenas prácticas y los buenos consejos, y el tema de la ofrenda vamos a ahondar respecto a eso. Pero seamos conscientes en estos errores que cometemos, porque a veces metemos la mano en el bolsillo porque nos toca ofrendar, porque a veces le damos a nuestros hijos monedas sin tener realmente idea o darle el valor de lo que ese acto de adoración implica. Bueno, otro de los errores que habitualmente hemos cometido o cometemos en nuestro matrimonio y en nuestra familia es cuando hay roles invertidos o cuando no cumplimos acabadamente nuestras responsabilidades. Miren, Génesis capítulo 1 y 2 cuenta cómo Dios creó al primer hombre y cómo creó a la mujer, cómo creó la primer pareja, el primer matrimonio y la primer familia.
Dios ahí en Génesis le dio trabajos a cada uno. Cada uno tenía sus responsabilidades. En la naturaleza del hombre está puesto el de la provisión. El hombre básicamente cree en Dios o no cree en Dios, tiene como una necesidad de ser proveedor. Es más, muchos padres de familia creen que con proveer de lo material alcanzó, ¿sí? Y realmente no es esa la única función, pero está en su naturaleza. El problema viene cuando la mujer pasa a ocupar el rol del hombre y a ser el sostén principal del hogar. Y el hombre relega ese primer lugar. No tiene que ver solo con el monto de lo que gana cada uno, tiene que ver con la actitud, con la disposición. Hay veces que se pueden dar excepciones, donde el hombre se quedó sin trabajo o no tiene el trabajo suficiente y la esposa tiene que salir a trabajar, y hay veces que Dios permite en su soberanía de que esta mujer pueda tener un mejor ingreso, un mayor ingreso que el de su esposo. El tema es cuando esto se vuelve un principio en la familia. Cuando la mujer sí o sí, a lo largo del tiempo sigue siendo el principal sostén del hogar y el hombre queda relegado en otro lugar. ¿Por qué? Porque además la mujer tiene que volver a su casa y como administradora del hogar tiene que seguir cumpliendo con su rol femenino dentro del hogar. Eso es irreemplazable. Y eso puede llevar a tensiones, a discusiones y a desencuentros dentro del matrimonio y a disfunciones dentro del matrimonio y de la familia totalmente innecesarias si tenemos este principio puesto por la palabra de Dios siempre en claro. Un quinto punto donde cometemos errores en la administración es tener una actitud explícita o disimulada de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y se pueden dar en 3 momentos, por así decirlo, diferentes. Uno, si yo soy el que trae el ingreso al hogar, tengo que ser el que administra y el que toma la decisión de lo que se hace con ese dinero. Me siento dueño de lo que yo estoy proveyendo al hogar y eso a mí me da autoridad de decidir lo que vamos a hacer con ese dinero. Lo que uno provee, ya sea propio o de la otra persona a su vez, es un trabajo en conjunto que tenemos que decidir entre los dos qué hacer con ese dinero. Un segundo ejemplo del error que se comete es cuando tenemos cajitas separadas. Yo proveo a mi hogar, ella provee al hogar, y bueno, vos encargate de tales gastos y yo me encargo de tales gastos y yo con mi plata hago lo que quiero y ella con su plata hace lo que quiere. Segundo error que cometemos, lo que yo puedo proveer y lo que ella puede proveer es de ambos y ambos tenemos que tomar decisiones en conjunto de cada cosa que se hace. Y un tercer ejemplo es cuando ya proviene de algo externo. Un ejemplo, ella cobra una herencia, yo gano un premio. Como eso viene de su familia o como eso viene de mi trabajo, yo puedo disponer de eso de manera particular. Tenemos que entender que cuando tomamos la decisión de formar una familia, cuando tomamos la decisión de presentarnos delante de Dios para que Él nos una con matrimonio, formamos una sola persona, somos uno en el Señor. Y ese uno implica en la parte física, implica en la parte emocional, implica también en lo externo, en lo material que juntos administramos. Entonces, no cometamos ese error de estar comparando, de estar separando o estar disponiendo. Juntos decidimos en base a lo que tenemos. Sexto error que podemos llegar a cometer en la administración tiene que ver con los secretos. En el matrimonio no tiene que existir ningún tipo de secretos. No tiene que existir respecto a nuestra historia, respecto a nuestros sentimientos, respecto a la realidad, ni tampoco respecto al dinero. ¿Cuándo se da esto? Cuando la pareja no sabe el cuánto gana su cónyuge, o dónde se guarda el ahorro, o como habíamos puesto al principio en ese juego, en esa dinámica que hicimos, si ingresara algo adicional. No tiene que existir secretos, tiene que existir una comunicación fluida, clara y específica, y confianza mutua en esto que estamos hablando. A veces la falta de integridad, el no contarlo todo, el tener cosas guardadas, o puede ser que haya surgido en el matrimonio o que lo traigamos de nuestra educación o de nuestra familia. Puede generar desconfianza y este es otro de los errores que solemos cometer en la administración del dinero. Estar desconfiando todo el tiempo
o eventualmente. Es decir, no sé en qué gasta, no sé, yo traigo el dinero a casa y no sé en qué lo gasta, no sé cómo se va, y generar esa rueda de desconfianza suele traer mucha tensión, muchos desencuentros, que si nosotros nos sentamos, nos comunicamos en el matrimonio y contamos abiertamente y compartimos con nuestro cónyuge, tomamos decisiones juntos, esta desconfianza desaparece y nos estamos ahorrando un montón de momentos tristes en el matrimonio y en la familia. Suele pasar también que en el matrimonio tenemos lo que se llama los gastos hormigas. Los gastos hormigas son esos gastos chiquititos, frecuentes, continuos. Es cuando a la mañana ponemos plata en la billetera, llega la noche y no tenemos más. O pusimos un billete grande y cuando llega la noche tenemos billetes chiquitos y no sabemos en qué hemos gastado. Ese es uno de los puntos muy importantes con los que toda familia tiene que tener mucho cuidado. Son los llamados gastos hormigas, los pequeños gastos que no nos damos cuenta. Un gustito, pasé por un kiosco, vi una cosa. Bueno, tenemos que aprender individualmente a ponernos un límite y tener mucho cuidado con esos pequeños gastos hormigas porque pueden generar las dos cosas anteriores, ¿sí? No está mal por ahí gastar en esas cosas. El tema es cuando perdemos el control, cuando no tenemos idea en qué se me fue la plata, decimos, o en qué se le fue, en qué la gastó. Por eso ser ordenados, por eso tener claridad, llevar anotados, llevar un registro de gastos, quizás por rubros, nos ayuda a tener claridad y tener previsión, que es otro punto, otro error que podemos llegar a cometer, no tener esa previsión, no tener una anticipación. Ejemplo, cuando utilizamos la tarjeta de crédito. Hay gente que además no conoce la implicancia del uso de la tarjeta de crédito y lo que trae aparejado. Compre en cuotas sin interés. Seguramente está muy claro y muy vendible, pero esas cuotas sin interés pueden traer el interés ya recargado en esa cuota, o puede traer otro tipo de gastos, o puede traer, lo que recién decíamos, una falta de conocimiento de cuánto yo voy a disponer al principio, porque hoy lo veo tentador, pero después, en el paso de los meses, quizás no tengo los ingresos suficientes para afrontar esa deuda, o un préstamo, o haber salido, grave error que también podemos llegar a cometer, fiador de alguien. ¿Con qué vamos a responder a eso? ¿Con qué vamos a hacer frente a ese compromiso que asumimos? Entonces, ser claros, ser ordenados, ser previsores y cuidadosos nos anticipa y nos ayuda a evitar la desconfianza, a evitar los gastos hormigas que después no nos trae control y quizás también dolores de cabeza futuro. Dice Proverbios 22:7, el pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista, porque aquellos que no tienen control y no saben cómo administrar terminan dependiendo de otros. Y ese otro, que ya sea un banco, ya sea un prestamista, ya sea otra persona, puede terminar sacando provecho de mi desinformación o de mi falta de control. Otro error que cometemos y que tiene que ver con lo que recién hablábamos en esa previsión es cuando salimos de garante, cuando salimos de fiador de alguien. Es un tema muy delicado y la Biblia en varios proverbios da consejo al respecto. Es verdad que a veces alguien necesita, alguien que conocemos, un amigo, un familiar por un alquiler, pero la Biblia nos da una advertencia al respecto y tenemos que ser muy claros y tenemos que tomar mucha conciencia con lo que el Espíritu Santo nos dice. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo, o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra. Tus propias palabras te atraparon. O Proverbios 11, versículo 15. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Tomemos muy en cuenta ese detalle. Seamos previsores y nos anticipemos conociendo los riesgos que asumimos. Es importante en todos estos puntos que estamos meditando, que siempre haya un acuerdo entre los dos. La Biblia da consejos y nos orienta, pero en el matrimonio, en la familia, tenemos que tomar nosotros las decisiones basadas en la palabra de Dios y confiando siempre en que el Señor nos va a dirigir en cada circunstancia.
Porque algo muy parecido suele pasar, pero a la inversa. Cuando nosotros le pedimos plata prestada a algún familiar o a algún amigo. Eso puede también tener una zona peligrosa y puede llegar a traernos consecuencias poco positivas, una influencia o unas situaciones bastante tristes, totalmente evitables. ¿Por qué? Porque eso es como que a algunos familiares a veces que le da derecho a tomar decisiones sobre algún aspecto de nuestra vida matrimonial solamente porque nos han prestado el dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tratar de evitarlo en la medida de lo posible y siempre tener un límite muy claro y dejar las pautas bien claras, pero hablándolo, ¿no? En común acuerdo el matrimonio y en común acuerdo con aquel familiar potencial prestador del dinero. Otro error que podemos llegar a cometer es no darle el valor que tiene el concepto del ahorro. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Un consejo que da la palabra de Dios, de que no solamente no tenemos que adquirir ganancias de una manera deshonrosa, sino que nos aconseja que ahorrar, que tomar cuidadosamente, quizás monedita a moneda, no importa cuándo, sino el hábito, genera la posibilidad del día de mañana de poder alcanzar algo más. Es un buen consejo y es un buen hábito que podemos adquirir. Dentro de nuestra organización familiar, otro de los errores que solemos cometer es dejar nuestras obligaciones fiscales al último o desatenderlas. A veces es verdad, por la mala administración pública que vemos del dinero o de las cosas que nos enteramos, es como que nos desilusionan y nos sentimos con el derecho de dejar de cumplir con nuestros impuestos. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, nos aconseja de que nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, tenemos que pagar nuestros impuestos. El Señor Jesús lo hizo y claramente expuso en un pasaje de la Biblia de que no tenía la obligación de pagar ese impuesto, pero aún así, para honrar a Dios, que es el proveedor de todo, Él lo hizo. Y no solamente lo pagó por Él, sino que también, si se acuerdan la historia, la pagó por Pedro. Fíjense lo que dice la Biblia en Romanos 3:7. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muestren el respeto. Y al que le deban honor, ríndanle honor. Avanzamos y vemos algunos errorcitos más que podemos cometer en lo personal o como matrimonio a la hora de administrar lo que el Señor nos provee. Y uno de ellos suele ser abusar de ese principio de que como Dios es dueño de todo y que Dios provee, que Dios me dé. Y no, a partir de eso, cumplir con nuestras responsabilidades. Suena a veces crudo decir ser vagos, pero hay personas que lo son, que son quedadas, que no tienen iniciativa, que son ley del menor esfuerzo, y la Biblia también advierte respecto a eso. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, y a veces culpamos o nos quejamos, pero quizás no estamos poniendo de nuestra parte lo que continúa diciendo ese versículo. Las manos hábiles atraen riquezas, la responsabilidad, la posibilidad de decir estoy dispuesto a cumplir lo que a mí me corresponde. Como dice también el Proverbio 6, versículos 6 y 8. Mirá la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento, recoge en la cosecha su sustento. Y fíjate ese detalle, en el verano se prepara para el invierno, tiene visión, tiene proyección, se preocupa con anticipación para poder tener para más adelante. Otra de las cosas que suele ocurrir y que la vemos nosotros en nuestra cultura latina, que siempre tiene que ver con esta viveza criolla, ¿no? El de, especular, salirme un poco de las reglas, correrme un costado, hacer algo solapado por tener un poquito más. Y en realidad, ese poquito más termina trayendo cierta oscuridad
a nuestra mente y alejándonos de los principios perfectos y de integridad que Dios quiere que todos sus discípulos del Señor Jesús, que todos sus hijos tengamos. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Tenemos que tratar de aprender a vivir pacíficamente con lo que Dios nos provee, porque Dios todo lo sabe. Tratemos de no tener permisos para los juegos de azar, para hacer inversiones incorrectas, para prestar dinero a otros pero con un ánimo lucrativo, porque la verdad eso a la larga o a la corta va a terminar trayendo diferencias y problemas que podrían evitarse totalmente en el matrimonio. Y para cerrar, algo que es fundamental, en esto de que somos administradores de lo que Dios nos da, en esto de que no somos dueños de lo que tenemos, en esto de que lo material que podemos administrar es un medio, no es un fin, es estar pendiente también de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestra iglesia. Justo en estos días, estamos viviendo circunstancias en las cuales nos hace más predispuestos y más sensibles a ver realidades que se pueden presentar por el contexto externo. No te olvides, porque con ese egoísmo implícito que trae nuestra naturaleza de mirar nuestra propia casa, nuestro propio matrimonio, nuestros sueños, nuestros proyectos, nos olvidamos de que está al lado y que puede estar pasando una necesidad concreta y puntual. La Biblia habla mucho acerca de esto. Y me gustaría que después lo refresques y ahondes un poquito más. Pero te dejo un par de versículos para que el Espíritu Santo hable tu corazón y nos ayude a sensibilizarnos. Dice 1 Juan 3:17, si alguien posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El Señor es muy claro y pone un contraste terrible en que si decimos que amamos a Dios y no tenemos sensibilidad por aquel que le está faltando algo, mejor sería callarnos y no hablar del amor de Dios si no lo ponemos en práctica. Deuteronomios 15:7 dice, si hay un menesteroso, o sea, una persona que tiene una necesidad contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Seamos generosos, seamos ayudadores, estemos atentos a lo que los otros necesitan. Entendamos y pensemos y veamos en esa iglesia primitiva que compartía todo lo que tenía, un ejemplo claro para seguir, porque es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Quiero contarles muy cortito una anécdota de una familia cristiana. Una persona del interior venía del campo al médico acá en Córdoba, tenía que hacerse atender en el hospital y el día que le dieron el alta no tenía nada para volverse a su casa ni para comer y estuvo vagando porque no tenía tampoco un medio de comunicación con sus familiares. Era una persona mayor. Entonces esta señora mayor empezó a golpear las puertas de las casas cercanas al hospital de donde le acababan de dar el alta para que le ayudaran con dinero para pagar el pasaje y volverse a su casa en el campo. Tenía que tomarse 3 colectivos para llegar a su casa en el monte. Y golpeó la puerta de una casa. Y justo la señora que vivía en esa casa estaba saliendo para irse a trabajar. Y esta señora, la del campo, le pide a la dueña de casa colaboración con dinero y le cuenta cuál era su situación. Entonces esta señora le dijo, mira, ándate a la casa aquella que está allá, le señaló una casa, golpeé la puerta, porque esa familia es cristiana y ellos te van a saber ayudar. Es imposible que no te ayuden, te aseguro que te van a ayudar y te vas a volver a tu casa. Y así pasó. La señora golpeó la puerta de esta familia cristiana y encontró lo que ella necesitaba. Qué importante que es que nosotros, como hijos del Dios Altísimo, seamos luz en donde estamos. Tal vez no es mucho lo que tenemos para darle, pero lo poco que tengamos para darle, que podamos hacerlo en el nombre del Señor.
no nos olvidemos de los más necesitados alrededor nuestro. Acabamos de enumerar los errores que solemos cometer en la administración del dinero y de lo que tenemos. Ahora vamos en contrapartida ver consejos o pautas que debemos cumplir para que podamos tener un buen resultado. Seguimos con la idea y algo que es innegociable de basarnos en la palabra de Dios para fundamentar estos principios. Y el primero, para tener muy en cuenta, es que Dios es soberano y Dios está por encima de todas las situaciones. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, el Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Conocemos historias bíblicas, por ejemplo lo de Job. Todo lo que Dios permite que suceda o todo lo que Dios manda para que suceda lo hace con un propósito. Nosotros lo experimentamos en nuestra propia familia. Me acuerdo cuando quedé sin trabajo. Pudimos ver que Dios es el que estaba en control de la situación, que Él da y que Él quita, y que Él es soberano, y que tiene un propósito con todo, con lo que da y también con lo que no permite que nosotros tengamos, por más lindo o lícito que nos pueda parecer. Otro de los principios que es importante, que siempre tengamos presente en cuanto a la administración de los bienes, pero también en el total de las relaciones de nuestra familia, es saber que lo más importante son las personas. El trabajo, el ingreso, el progreso económico no están mal, están bien, mucho más si Dios nos los da, porque entiende que podemos cumplir con un propósito por el cual Él nos provee todas las cosas. Pero por encima de todo eso tiene que estar la unidad, la comunión familiar, la atención y la crianza de los hijos. Si el progreso económico va en detrimento de la unión familiar, de la unión matrimonial, entonces ya no estaría siendo una buena opción. Tendríamos ahí que replantearnos en qué punto hemos cambiado el orden de las cosas. Primero siempre tienen que ser las personas. Hablábamos hace un ratito acerca de no tener una correcta apreciación de la ofrenda. Nuestra ofrenda es una contribución que nosotros hacemos en esa administración para la obra de Dios. Y la falta de previsión, la falta de orden hace que no le demos al Señor y a la obra de Dios lo que el Señor se merece. Por eso el consejo sabio está en separarlo apenas nosotros recibimos nuestro ingreso. Después podríamos hablar y ahondar de cuánto. La verdad es que la palabra de Dios es clara. Dice, cada uno tiene que dar según lo haya decidido y propuesto en su corazón. Entendamos que más que Dios necesitar de nuestra ofrenda, Dios necesita de nuestra disposición, porque Dios es dueño de todo. Dios se puede valer de cualquier bien material más allá de nosotros y de lo que nosotros demos. Somos nosotros los que necesitamos ofrendar, contribuir en nuestra actitud. Entonces, con anticipación y con orden, separar en un principio de mutuo acuerdo, con comunicación, con proyección, con entendimiento, cuánto vamos a ofrendar y qué destino le podemos dar. A veces parte puede ser para la obra de la iglesia y a veces podemos destinar parte de eso a algún misionero, distintos temas que nosotros podemos encarar. Y un segundo consejo que tiene que ver con esto y con la proyección y la previsión, tiene que ver también con el ahorro. Como está mal dejar la ofrenda para el final, tampoco es aconsejable dejar el ahorro para el final. Dicen aquellos que aconsejan respecto a finanzas que es bueno tener una anticipación y un porcentaje del ingreso, separarlo para ahorrar. Así que un buen consejo es, cuando nosotros recibimos el ingreso, primero separar lo que vamos a ofrendar y después separar lo que vamos a ahorrar. Y a partir de ahí, sí, cumplamos con nuestras responsabilidades, con nuestros impuestos, lo que día a día consumimos y los gustos que nos querramos dar. Fíjese que cuando hablamos de ingreso, no estamos distinguiendo el ingreso de cada uno. A esta altura ya estamos dando por sentado de que el ingreso es uno solo. Si ambos integrantes del matrimonio trabajan, el fondo es uno solo.
no es el dinero de él ni el mío, sino que lo juntamos y es uno solo y en base a eso tomamos juntos las decisiones. Si hay desacuerdo necesitamos orar, necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento y nos ayude a tomar decisiones en unidad, que traigan paz al matrimonio, que sean un adicional para fortalecer los lazos del matrimonio y de la familia. Pero cuando tenemos que tomar la decisión sobre quién es el que administra, bueno, no tenemos que poner de acuerdo, chicos. Puede ser él o puede ser ella. Cualquiera de los dos que tenga paciencia, que sea organizado, que sea ordenado, se convierte en la persona idónea y tiene que, por así decirlo, tomar las riendas de organizar la economía de la familia. ¿Sí? Tienen que ponerse de acuerdo. Lo ideal es llevar un presupuesto. Acá me sale la contadora. ¿Cómo hacemos? Ponemos el total de los ingresos. A los ingresos, como dijimos recién, lo ideal es descontar en ese momento la ofrenda y cuánto vamos a separar para ahorrar, pero ese ahorro no va a ser para otros gastos, sino para invertirlos en algo, con un propósito, ¿sí? Y luego podemos hacer el detalle de todos los gastos que necesitamos hacer para mantener a nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Así nomás? No, le damos un orden de importancia. No podemos vivir sin comer, por ejemplo. No podemos vivir sin abrigarnos. Tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar lo que ya hemos consumido, que son los servicios. Y después vamos haciendo un listado de todos nuestros gastos, pero de acuerdo a un orden de importancia. ¿Por qué es importante este detalle? Hacerlo de acuerdo a lo que no podemos dejar de consumir para vivir y al último dejar lo que sí podemos eventualmente dejar. ¿Por qué? Porque si en algún momento necesitamos hacer un recorte en nuestros gastos, claramente vamos a tener a la vista qué es lo primero que podemos, de lo que podemos prescindir, por dónde puede empezar nuestro recorte de presupuesto. Y también nos sirve para tener una idea general en qué estamos gastando el dinero, dónde nos tenemos que cuidar, dónde tenemos que reforzar, qué cosas no podemos cambiar y qué cosas sí podemos cambiar. Uno de los últimos consejos que nos gustaría compartir con ustedes y que por lo que hemos aprendido, suele traer muchos problemas dentro del matrimonio o de las familias, es el uso de las tarjetas de crédito. ¿Cuándo sí usarla y cuándo no usarla? Porque por ahí nos da la sensación de que puedo obtener cosas y no tengo que pagar. Puede llegar a generar ese pensamiento implícito. Pero en realidad el uso de la tarjeta tiene que ser controlado y medido y saber para qué es bueno el uso de la tarjeta. En general, el uso de la tarjeta de crédito es para adquirir bienes durables, los que se proyectan en el tiempo, que son de costo elevado y que necesitamos cierta financiación para poder hacernos de ellos. Está totalmente contraindicado usar la tarjeta de crédito para hacer las compras de supermercado, para los bienes no durables o los bienes de consumo, para comprar la ropa, para comprar calzado, salvo ciertas situaciones donde nos podemos llegar a encontrar muy ajustados. Pero no es aconsejable el consumo con tarjeta de crédito de bienes que habitualmente consumimos. Tampoco es aconsejable utilizar la tarjeta de crédito para poner con débito automático en ella los servicios que habitualmente consumimos, sobre todo si son los servicios básicos, el agua, la luz, el gas, el colegio de los chicos, la medicina prepaga y todas esas cosas que podemos llegar a poner por comodidad débito automático en la tarjeta, porque no nos estamos dando cuenta. Pero aunque digan tasa de interés cero, siempre hay un interés implícito. Y sobre el interés implícito por el simple uso de la financiación o por el diferimiento del pago al mes siguiente, siempre recaen sobre esos intereses dos tipos de impuestos, uno nacional y otro provincial, en el caso nuestro de la provincia de Córdoba. Y es un porcentaje sobre el monto total a pagar ese mes con la tarjeta de crédito. Y ese es un detalle que muchas veces se nos va de las manos. Y cuando comparamos cuánto lo hubiésemos pagado de contado, si hubiésemos ahorrado y negociábamos el precio en efectivo, y cuánto lo hemos terminado pagando con la tarjeta, más la letra chica, más los intereses y más los impuestos sobre los intereses, realmente hay una diferencia muy importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la tarjeta,
mucho más cuando hay un mes que no podemos pagarla y entramos en la rueda de la refinanciación y empezamos a pagar intereses de intereses e impuestos sobre intereses y sobre impuestos. Se puede llegar a hacer una bola de nieve muy pesada que realmente complique mucho a la familia, y que el problema no sería que complique la economía solamente, sino que eso trae discordia, trae peleas, trae malestar y trae una sensación de angustia a toda la familia que podemos evitarlo. Si en alguno de estos casos a la hora de endeudarnos tuviéramos que enfrentarnos a tomar la decisión de cuál es la mejor opción, primero tener los principios de la palabra de Dios sobre el endeudarnos. Y lo segundo, si todavía no estamos del todo convencidos, tenemos que buscar asesoramiento. Tenemos que preguntarle a los que saben más qué es lo que nos aconseja. Y en base a ello y con oración, Dios nos va a traer una luz especial y nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Queridos y queridas, vivimos en un país que nos entrena continuamente en tener oportunidades y tener riesgos, donde a veces estamos disfrutando de posibilidades y de golpe nos sorprenden circunstancias que nos empiezan a desesperar. Puntualmente en este tiempo, muchas personas, seguramente entre ustedes, como nos pasa a nosotros, hay incertidumbre de lo que va a venir, qué va a pasar, qué va a pasar después de esta pandemia, qué voy a hacer con mi negocio, qué voy a hacer con los compromisos que tengo asumido. Seguramente entre ustedes hay personas donde el ingreso ha mermado mucho, o en algunos casos hasta está totalmente limitado. Y eso trae preocupación, eso trae angustia, eso trae una cierta, que no es pecado, ansiedad, pero se convierte en eso cuando ya nos entramos a desesperar y nos olvidamos de que hay alguien que tiene todo bajo control y, como decíamos antes, es soberano y tiene un proyecto y tiene un propósito con esto. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:5: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Podemos tener mucho o podemos tener poco. Podemos pasar momentos de holgadez o momentos de escasez. Y Dios nos dice que seamos equilibrados y que no amemos el dinero, que no esté puesto nuestra prioridad y nuestra mente en eso. Como dijo Jesús en una oportunidad, que no se preocupen por la comida, por lo que van a vestir, que si Dios provee a las aves y viste a las flores, ¿cómo no lo va a hacer también con sus hijos? Termina diciendo ese versículo de Hebreos: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Este principio tiene que traer paz a nuestro corazón. Situaciones difíciles no vamos a dejar de pasar. Problemas y dificultades las tenemos y las tendremos. Pero hay un Dios que nos acompaña, hay un Dios que nos sostiene y hay un Dios que tiene un propósito con esto. Entonces nosotros, como Job, que tenía abundancia y pasó a no tener nada, podemos llegar a decir: yo vine desnudo al mundo y si me tengo que ir desnudo, así estoy. Y por esa paciencia y ese sometimiento, a pesar de que le argumentó y le cuestionó y le preguntó a Dios por qué, cuando pasó la prueba, Dios le dio muchísimo más de lo que él había tenido antes de la dificultad. Por eso nuestra confianza, nuestra ansiedad, nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestras preocupaciones siempre tienen que ir a los pies del trono de la gracia, quien nos provee paz, quien nos provee tranquilidad y el que nos va a proveer también las cosas que necesitamos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la charla les habíamos propuesto un desafío? Que les pedimos que buscaran una hojita y lápiz y que contestaran 3 simples preguntas. Bueno, vamos a retomar eso un poco. En realidad, la propuesta que nosotros queríamos hacerles y el objetivo que teníamos con esto no era de conocer cabalmente las respuestas ni que las pudieran compartir. Lo importante no era el resultado, era el proceso. En realidad lo importante era que en ese proceso de ponerse a pensar, de responder, de tomar valentía, de tomar postura, pudieran compararlo mentalmente con todo lo que hemos estado hablando. Y en este proceso, ojalá Dios haya traído luz a nuestra mente para que podamos distinguir aquellas cosas que están bien, algunas cosas pueden estar mal, que las hemos venido haciendo mal, y de aquellas que están bien, puede ser que hayamos descubierto en este transcurso algunas mejores.
y que el Señor pueda poner en nuestra mente la valentía, la humildad y la obediencia para poder hacer un cambio de principios que pueda ser beneficioso no solo para nosotros, sino que también pueda ser de bendición para nuestro matrimonio, para nuestra familia, pero por sobre todas las cosas. Esos actos de valentía honran a Dios y bendicen a los demás. Amós 3:3 dice que dos no pueden andar juntos si no se ponen de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tiene que haber comunión, tiene que haber contacto, tiene que haber comunicación y tiene que haber también oportunidades, tiempos. Un último consejo: invirtamos también, ya sea algo de tiempo, ya sea algo económico, para cimentar y fortalecer el matrimonio. En una salida, en un viajecito, en un mate, en una comida, en cualquier cosa que nos desprenda de lo habitual y de lo cotidiano y que nos permita compartir más tiempo juntos y de esa manera poder conocernos más, ponernos de acuerdo más y estar más en comunión juntos con el Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes, de poder interactuar de esta manera por estos medios virtuales. Perdonen los errores, pero lo hacemos de todo corazón, pero es un privilegio y un gusto. Y es nuestro deseo que el Señor los pueda bendecir, los ayude a encontrar en Él todo lo que Él espera para cada uno de ustedes y pueda prosperarlos y pueda bendecirlos. Por eso les queremos invitar a que oren juntos, que puedan compartir con el Señor un ratito de meditación y de reflexión y también comparten entre ustedes su punto de vista en esto que charlamos. Gracias por este tiempo, gracias por haber compartido con nosotros esta oportunidad. Que el Señor les bendiga.